me presento muy brevemente porque no es para hablar de mí, sino para que hablemos de la consagración. Mi nombre es Octavio Gómez, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín y estoy aquí trabajando aquí en Miami hace 6 meses. Entonces he llegado enviado por mi obispo, de Monseñor Ricardo Tobón, al servicio de Monseñor Thomas Wesky. Él me asignó a la parroquia de San Maximiliano María Kolbe. Imagínate, que no es casualidad, ¿no? Que sobre él una de las semanas vamos a dedicarla a él, ¿de acuerdo? Entonces, estoy aquí, como les digo, hace 6 meses. Tuve una bendición muy grande en mi vida, que fue, además de mi ordenación, que fue va a cumplir 20 años de ordenado el año entrante, si Dios quiere. Pero hubo un momento en que Dios me permitió hace 10 años de ir a Israel, en el año 2010. Estuve desde el año 2010 al 2015 estudiando Sagrada Escritura. Entonces viví en Jerusalén, estudié la Sagrada Escritura, el hebreo, el griego, el arameo, conocí la arqueología de la Tierra Santa, y bueno, eso fue una bendición enorme. Y pues yo quisiera, como siempre, el ministerio mío como que ha quedado finalmente impregnado de toda esta bendición tan grande, que me gusta. Pienso que no es algo simplemente para no sé, mostrar o ufanarse, ¿no? Sino que es un servicio para que también estas bendiciones que yo recibí allí sean, digamos, se puedan transmitir a muchas otras personas a través del ministerio. Entonces, Rosalina me pidió el favor de que hablara de la consagración, y yo creo que si hay algo que es importante para el mundo hoy, son estas consagraciones. Es algo que yo veo que es como una fuerza, que es el Espíritu Santo que se está moviendo. ¿Por qué? Porque la Virgen de Fátima, ¿no?, en sus apariciones le dijo a las videntes, le dijo una frase que para mí es como una profecía. Ella habla de las 3 revelaciones de Fátima, pero en general todo Fátima tiene una frase que un poco sintetiza toda esa profecía de Fátima, de la guerra, etcétera, que es esta: los errores de Rusia se extenderán por el mundo entero. ¿Cuáles son los errores de Rusia? El comunismo. Es muy, muy importante entender a qué nos estamos enfrentando. Parto de ahí para que podamos entender qué es la consagración y por qué se necesita una consagración. Entonces, primero entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo, en la familia, en la política? ¿De dónde viene? Es muy difícil hacer un análisis. Aquí podríamos hablar de esto horas y horas y horas, pero a ver si lo puedo sintetizar, si Dios me ayuda a sintetizarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Los errores de Rusia se extenderán por el mundo entero. Hay 3 filósofos que han hecho mucho daño a la humanidad, no porque ellos sean necesariamente malas personas. Nosotros no juzgamos a nadie, no decimos quién es malo o quién es bueno, pero sus ideas no vienen de Dios, ¿no? Las ideas no vienen de Dios, son ideas que para mí tienen su origen en el demonio mismo. ¿Por qué en el demonio? Porque el demonio, desde el principio, nos lo ha revelado en Génesis, ha tenido siempre la misma estrategia, que es, lo dice Isaías: hay de los que llaman a la luz oscuridad, y a la oscuridad la llaman luz. Hay de los que llaman al bien mal, y al mal lo llaman bien, porque esa es la obra del demonio: a lo que es bueno llamarlo malo, y a lo que es malo llamarlo bueno, para engañar. Por eso es mentiroso, lo dice Jesucristo, mentiroso desde el principio. Entonces hay 3 filósofos. No vamos a hacer una clase de filosofía para que no se vayan a asustar, ¿no? 3 filósofos, pero es muy interesante saber de dónde vienen las cosas, porque ustedes no crean que las cosas, la gente piensa porque un día se levantó y dijo: ay, tan lindo hacer así. No, siempre detrás hay una fuerza, siempre detrás hay una razón por la cual la gente piensa o actúa de cierta manera. Entonces estaba hablando de estos 3 filósofos que en filosofía se llaman los profetas de la sospecha, que son Marx, Nietzsche y Freud. Freud, más que un filósofo, es un psicólogo, pero tiene su manera de presentar el mundo, es también una filosofía, una manera de presentar la realidad. Entonces, a Nietzsche y a Freud los dejamos de habladito por ahora,
y vamos a mirar un señor que se llama Karl Marx. Este señor era un hombre que, fíjense, nació en una familia cristiana, educado por una familia, él es de ascendencia judía, pero la familia en la que él creció era una familia protestante, ¿no? Tenía ascendencia judía. Y él, a cierto punto de su vida, influenciado por otras filosofías, especialmente por otro filósofo que se llama Hegel, él empezó a hacer un discurso, y más que por Hegel, por otro filósofo. No es para que se queden con esos nombres, sino para que sepan de dónde viene. Hablo más duro, ¿me están entendiendo? Hablo más duro. Un señor que se llama Schopenhauer, ¿no? Un alemán. Y este señor Schopenhauer, él dijo una cosa que me parece que es lo que está marcando la manera de pensar de mucha gente hoy. Él decía que la fe y la religión y la espiritualidad era todo un invento del ser humano, y que lo único que vale la pena creer, es en la ciencia. Todo lo demás es cuento, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Lo que yo como, lo que yo bebo, lo que yo toco, porque lo demás es un invento del hombre, de las personas débiles que por no entender lo que le está pasando, pues creen en un Dios. Entonces, Marx, apoyado en esto, eso se llama materialismo. Toda la vida ha existido ese materialismo desde los griegos, se llama materialismo, o sea, negar la existencia de lo espiritual y quedarse solamente con lo material, ¿no? Y Marx asumió este principio y lo articuló dentro de una filosofía que se llamaba la dialéctica. La dialéctica consiste en analizar el mundo como en procesos, ¿no? Entonces, primero hay una cosa que sucede, como el péndulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un gobierno, la gente se cansa de ese gobierno, entonces se va al otro lado, y después se va al otro lado. Entonces siempre el mundo se va moviendo como en lo que se llama esa dialéctica, ese diálogo entre lo que sucede. Entonces él decía, basándose en eso, como lo único que existe es lo material y la religión es una cosa inventada por el hombre, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la historia de la humanidad? Pues que ha habido esa dialéctica en el que varias posiciones han impuesto y finalmente, así como un momento, lo más importante dentro de la humanidad era, por decir algo, los dioses. Entonces después se pasó a un solo Dios. Ahora se pasa con el cristianismo, el judaísmo, se pasó a un solo Dios. Ahora tenemos que dejar atrás todo eso y poner en el centro al hombre. Y ahora no solamente es el hombre, sino que es el Estado. Entonces el poco hizo ese análisis materialista, totalmente materialista de la realidad, y le dijo a la gente lo siguiente: lo único que vale la pena, por lo cual vale la pena luchar, y la solución a todos los problemas del mundo están en una cosa, en que logremos una justicia social, ¿no? Acabemos con las injusticias, porque las injusticias que hay en el mundo, que haya ricos, que haya pobres, que haya negros, que haya blancos, que haya hombre, que haya mujer, esas clases sociales es lo que hacen que el mundo sea infeliz. Entonces la solución es que acabemos con todas esas clases sociales y hagamos un paraíso aquí en la tierra. Y la gente le pareció eso muy bonito, porque el lenguaje es muy bonito. Una de las cosas que el demonio utiliza siempre para digamos así, seducir, es utilizar un lenguaje seductor, ¿no? La gente a veces cree que el demonio se presenta así como con cachos y con cola, y padre, venga, bendígame la casa porque es que ahí hay una sombra que me está asustando, porque yo oigo ruidos. Miren, eso, que el demonio se presente así es muy raro. ¿Por qué? Porque al demonio no le interesa eso. Yo siempre le digo a la gente que si una mujer quiere que el marido deje de beber, puede hacer lo siguiente: cuando el marido venga borracho, ella coge y se pinta los ojos así con un rojo bien de pintalabios, se coloca una lámpara en la cara, y cuando él venga borracho le sale así, ¿no? Con que el marido del susto no vuelve a beber, ¿cierto? Y dice: me apareció el diablo, no vuelve a beber.
El demonio muy rara vez actúa así, que uno lo asusta, ¿no? El demonio, lo dice el Génesis, ¿cómo actúa? Era el más astuto de todos los animales. ¿Y cómo seduce? A través de la lengua. Entonces, ¿qué le dice a la persona? Está sentada la esposa en la casa y le dice, oye, pero tu marido es como muy conchudito, decimos en Colombia. ¿Cómo dicen ustedes en El Salvador? Conchudo significa como descarado, no le importa. Tu marido es como muy descarado, muy sinvergüenza. Tú aquí lavando platos y limpiando y cuidando a los niños, y él por allá en el trabajo, y quién sabe con quién está, ¿no? Y allá viene todo contento. ¿Por qué estará tan contento? ¿No? ¿Y por qué tiene ese pintalabios aquí? Él le pregunta y él le dice, ¿qué pasó? Y él le dice, no, es que me tropecé con un payaso. Dice él. Y él dice, no puede ser, eso te lo estás inventando. Y se forma un problema en la familia por el pensamiento de tú tienes derecho. ¿Quién es el otro para que te quite lo que es tuyo? Entonces, fíjense que el demonio, porque un muchacho se mete en la droga. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando un muchacho cuando se mete en la droga? ¿Está buscando destruirse? No, está buscando la felicidad. Porque un muchacho, una persona, un joven, un señor, se mete a un prostíbulo, se mete a un bar a beber. ¿Por qué? A una discoteca. Porque ese muchacho, esa persona está buscando la felicidad. En lugar equivocado, porque el demonio actúa así, siempre seduce. Y así se creó todo un sistema muy convincente, porque estamos luchando por los beneficios de la persona, del ser humano, por los que son oprimidos, estamos luchando por los trabajadores, por aquellos que han sido rechazados, por aquellos que son descartados por la sociedad, por la minoría. Estamos luchando por los derechos de la minoría, estamos luchando por todos aquellos que han sido descartados por racismo, porque hay mucha discriminación. Y entonces cuando yo me traigo ese cuento, ¿cierto? Cuando traigo ese cuento del demonio, entonces ya como Adán y Eva empiezo a vivir pensando una cosa, que fue lo que Marx transmitió en el mundo, que lo más importante es esta vida, no existe nada más. Entonces, claro, aunque nosotros sigamos siendo católicos y sigamos creyendo en Dios, aparentemente, en el fondo terminamos viviendo una vida totalmente materialista, pensando que la única felicidad está en los bienes materiales, en tener, en poseer. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo vivir menos que el otro, yo tengo que... ¿Se dan cuenta? Miren, hay una cosa muy interesante, para que veamos cómo actúa el demonio. El demonio nunca se te va a aparecer con una mentira. No. ¿Y cómo así que es mentiroso? No, el demonio es una mentira completa. Él se desaparece con una verdad a medias. Yo siempre conozco el ejemplo. Los judíos dicen que una verdad a medias es una mentira completa, ¿cierto? Como el marido que llega a la casa y le dice a la mujer, la mujer dice, ¿dónde estabas? Dice, no, yo vengo, ¿de dónde vienes? Vengo del trabajo. Pero no le cuenta qué hizo mientras que en el trabajo a la casa, ¿no? Salió del trabajo 1 hora, pero después del trabajo fue a tal parte, fue a tal otra. Y yo dije la verdad, yo vengo del trabajo, pero no contó dónde pasó después de que salió del trabajo. ¿Sí o no? Así mismo es el demonio. No es que no sea verdad que todos nosotros estamos llamados a tener una vida digna. No es que no sea verdad que es necesario las cosas materiales. Eso no es mentira. No es que no sea verdad que en el corazón del hombre haya un deseo por hacer de esta vida una vida cada vez mejor y que no tengamos derecho a, digamos así, a pedir o a exigir, si quieres, esos derechos. Eso es cierto. Pero ¿dónde está la mentira? En pensar que en eso consiste la felicidad del hombre. Esa es la mentira que el demonio a través del marxismo ha metido. Que si yo tengo casa, carro, etcétera, etcétera, que también está en el materialismo, digamos, capitalista, pero ahí se ve, ¿cuál es la diferencia? Que el materialismo marxista es ateo, no cree en Dios. Dios es un enemigo y hay que acabarlo a ese enemigo. Y fíjense que es exactamente este ateísmo
muchas veces disfrazado de una, digamos, de una bondad, disfrazado de una lucha por el más pobre, por el más discriminado, por la minoría, ¿cierto? Por el más débil, aparentemente, lo que ha hecho que el mundo se haya entregado al poder del mal. Yo hago con mi vida lo que quiero, a la destrucción de la familia, y entonces, por ejemplo, ya yo tengo derecho a quitarle al otro porque es que aquel tiene más y yo tengo menos. Entonces la lucha entre feminismo y machismo, la ideología de género, los errores de Rusia se extenderán por el mundo entero. ¿Y en qué encontramos en una sociedad? A mí me impresiona esto, miren, según esa mentalidad materialista, cuando uno logre ese estado de, digamos así, de bienestar material, ¿no? Ya el hombre habrá hecho un paraíso y tendrá el paraíso. Y eso no se ha dado, mucho menos no se ha dado en los países comunistas, todo lo contrario. Si hay lugares donde hay injusticias sociales, donde hay gente muy rica, y el resto de la gente muriéndose de hambre, y verbo y gracia, Venezuela, ejemplo Venezuela, Corea del Norte, no sé, son los países comunistas, ¿no? Nicaragua, bueno, eso es cierto. Pero es que ni siquiera donde la gente tiene un bienestar tampoco eso se ha realizado. Si uno va a Europa, a los países del norte, Escandinavia, Francia o Estados Unidos, que es un país desarrollado, donde la gente más o menos tiene, digamos, aquí todos los que estamos, yo creo que somos pobres, ¿cierto? Todos. Yo no sé si aquí hay un ¿cómo se dice en inglés? CEO, ¿no? Que está haciendo $20 millones al año, no creo. Me da la impresión, de los carros que hemos parqueado, no, ninguno. Pero mantenemos una vida digna. Todos los que estamos aquí tenemos una vida digna, un lugar, una casa, un carro, tenemos vacaciones. ¿Eres feliz por eso? ¿Tus hijos son felices? Y si eso es la felicidad, ¿cómo me explicas que estén tantas familias destruidas, tantos jóvenes en la droga, tantos jóvenes destruidos en la sexualidad? ¿Cómo se explica que haya tantas familias que están rotas por el divorcio si tienen todo lo material? ¿Por qué? Porque es una mentira que nosotros solamente con lo material tengamos suficiente. Nosotros tenemos algo que se llama alma, ¿no? Tenemos alma. Y en la medida que si nosotros no cultivamos esa alma, no cultivamos ese espíritu, quedamos muy limitados, totalmente limitados. Esa mentira de Marx, del materialismo, es lo que ha hecho que muchos de nosotros, por ejemplo, sobre todo hispanos que hemos venido a Estados Unidos, perdamos la felicidad. Y lo que es el sueño americano se convierta ¿en qué? En la pesadilla americana. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo, como yo tengo que trabajar 20 horas y tengo que darle a mis hijos todo lo que yo no tuve, porque como la felicidad es tener, ¿se dan cuenta de dónde viene? Del materialismo. La felicidad es tener, que mis hijos tengan lo que yo no tuve, de manera que tengan el mejor zapato, que tengan, si sale un iPad, que tenga un iPad, si sale un iPhone, que salga un iPhone, si sale un iPhone, que tenga un iPhone. Todos los ahí que salgan, que los tenga, ¿no? Porque si no, no va a ser feliz. Y para poder hacer eso tengo que trabajar, y mis hijos no tienen papá ni tienen mamá. Decía el Papa Juan Pablo II que este mundo está lleno de huérfanos de padres vivientes. Y eso nos ha pasado mucho a nosotros como inmigrantes en Estados Unidos. Hemos pensado y muchas veces hemos vendido la felicidad de los hijos y de la familia al dinero. Por eso me gusta mucho que ustedes estén aquí hoy, porque ustedes están invirtiendo 1 hora de su vida o 2 horas aquí recibiendo la palabra de Dios. Y es lo más importante y lo más valioso. Eso nadie te lo va a quitar. El iPhone, el iPad se va a acabar y mañana, hoy te compras el mejor, el último, y mañana ya está viejo, ya no sirve para nada. Y lo compras en no sé cuántos miles de dólares y lo vas a vender y no vale ni $5 porque ya está pasado de moda. Es una imagen perfecta de lo que es esta sociedad consumista, ¿no? Materialista. Entonces, algunos pueden decir, pero padre, eso es el capitalismo. No, pero es que eso es el mismo fundamento.
el materialismo del pensar que la felicidad está en el dinero, ¿no? La misma cosa, que ese es el problema del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos ha pasado eso mismo, que hemos perdido por ese materialismo, ese engaño del demonio, hemos perdido nuestra esencia como cristianos, como familia cristiana. Y entonces, por ejemplo, ya es una estupidez que una familia venga a la misa el domingo. Hombre, pero a misa, no, padre, no. Para eso está la playa, para eso está el gimnasio, para eso está la escuela, pero ir a misa, no, eso no se necesita. Y rezar el rosario, no, eso son cosas de viejitas. Eso tan fastidioso, rezar el rosario, no, eso hay que dejarlo atrás. Hagamos otra cosa que sea como más, qué sé yo, más divertida. Sí, porque es muy importante la palabra diversión. Si ustedes quieren saber el mayor, digamos, piropo que le pueden decir a uno de una charla, es que le digan, un muchacho que le diga a uno es, Father, it was fun, ¿no? Estuvo divertido, porque lo único que es feliz, lo que te hace feliz es la diversión. Es mentira. Tantas cosas hay en la vida que pueden ser divertidas, pero te destruyen. ¿Entiendes? La felicidad no está, ni las cosas buenas es lo que te divierte, no. Lo que te hace feliz es tener dentro el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, y vivir dentro de ti con algo que hace que realmente tu vida sea lo que tiene que ser. ¿Que saben qué es? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nosotros recibimos en el bautismo. Entonces, por eso, para que entendamos lo que ha pasado, ahora vamos a entender por qué es necesario la consagración. Miren, San Luis María Griñón de Montfort, que fue el que inició toda esta espiritualidad, ya existía desde antes, porque siempre ha habido la consagración, pero la gente pensaba que la consagración era algo como exclusivo de los sacerdotes y las monjas. De hecho, se dice las personas consagradas, ¿cierto? Pero en realidad la consagración es de todo cristiano. Entonces San Luis María Griñón de Montfort, él, digamos, ideó una manera de consagrarse. ¿Pero por qué consagrarse? Porque es una manera de recuperar esa consagración que todos tenemos. ¿Por qué? ¿Saben que en el fondo, cuando nosotros decimos consagrarse a la Virgen o con la Virgen, a través de la Virgen a Jesucristo, porque eso se trata, consagrarse a través de la Virgen a Jesucristo, nosotros no estamos haciendo nada, digamos, como novedoso. ¿Por qué? Porque ya todos nosotros estamos consagrados. Yo no sé, algunos de ustedes aquí no están bautizados. Los niños están bautizados, ¿no? Todos los niños están bautizados, ¿no? Algunos están bautizados, pero todos estamos. Y ustedes saben que por el bautismo todos los que estamos aquí estamos consagrados. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué? ¿En qué sentido somos consagrados? Porque recibimos el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo en el bautismo? A través del agua, ¿no? El agua, ¿no? Que nos limpió, etcétera, etcétera. Pero hay un gesto muy bonito en el bautismo que expresa muy bien eso de ser consagrados. Resulta que hay varios, uno de ellos es la imposición de las manos, pero el más claro es cuando el sacerdote, después de que el niño está bautizado, le coloca un aceite sobre la cabeza al niño, ¿no? Y el niño queda consagrado. ¿Qué significa consagrado? ¿Ustedes saben cómo se dice la palabra consagrado en hebreo? Se dice Mesías. ¿Y saben cómo se dice en griego? Mesías. ¿Saben cómo se dice en griego? Se dice Cristo. De manera que por el bautismo, por el hecho de que tú y yo, en el momento del bautismo, somos templo del Espíritu Santo, gracias a eso hemos sido consagrados, hemos sido hechos Cristo. Gracias a los méritos de Cristo, hemos sido hechos Cristo, de manera que nosotros en el mundo ya no somos más ni Rosalina, ni Octavio, ni Francisco, ni Antonia, ni María, sino que eres Cristo caminando en el mundo. En el momento de tu bautismo tú fuiste consagrado, pero ¿cuál ha sido nuestro problema? Que nosotros, por la vida, por el materialismo, por el pecado, hemos perdido esa consagración, ¿no? Y por eso entra el demonio en nuestra vida. En vez de ser templo del Espíritu Santo, tu vida, tu familia, tu casa,
En vez de ser templo del Espíritu Santo, se convierte en una guarida de demonios, de orgullo, de soberbia, de violencia, de envidia, ¿no? ¿Y cómo hacemos nosotros para liberarnos de eso? Tenemos los sacramentos. Pero el problema es que si yo no soy consciente de que es necesario que yo dé esa lucha en mi vida para que los sacramentos me limpien, ¿saben cuál es el problema? Que aunque vaya a la misa, aunque me confiese, esos sacramentos no tienen fuerza porque no soy consciente de lo que estoy recibiendo. Entonces, ¿de qué consiste la consagración de la que habla el San Luis María Griñón de Montfort? Consiste en que yo por 33 días vaya haciendo como una especie de retiro espiritual, a través del cual yo me doy cuenta de todos esos demonios que hay en mí, de soberbia, de orgullo, de violencia, de rabia, de lujuria, de ambición, que son los que están haciendo que mi vida sea infeliz. Porque el problema tuyo, que lo que no te deja ser feliz, no creas que es tu mujer. Alguno puede pensar, dice, yo voy a hacer la consagración para que mi Diosito por fin se acuerde de mí y la Virgen María y por fin me gane la lotería. Oye, está bien, te puedes ganar la lotería, puedes pedirle a Dios eso si quieres, pero ¿tú crees que eso te va a hacer feliz? No te va a hacer feliz. Para que me vaya bien en el estudio, está bien, le puedes pedir eso a Dios, pero no es eso. ¿Sabes lo que quiere hacer Dios cuando renuevas la consagración? Es limpiarte, purificarte, para que tú verdaderamente seas ese templo del Espíritu Santo, como lo es la misma Virgen. En ese sentido tenemos un modelo perfecto de lo que significa ser ese templo del Espíritu Santo en la Santísima Virgen. Ella es el verdadero templo, porque ella fue saludada así: Jaire María, que Jarito Mene. Alégrate María, porque has sido hallada gozosa. Dios ha tenido gracia, te ha bendecido con su gracia. Por eso fíjense que la consagración no implica que tú ahora, en este momento, seas santo. No se trata de que nosotros aquí vengamos llenos de virtudes, como la Virgen María cuando ella lo recibió el anuncio del ángel. No fue, a veces cuando decimos, hacemos la traducción de Dios te salve María, llena de gracia, le entendemos en el sentido de que la Virgen estaba llena de virtudes, y como era una mujer tan virtuosa, entonces Dios la eligió para ser su madre. No, que Jarito Mene significa tú, que has sido hecha por gracia de Dios, has sido hecha digna de que en ti naciera el Hijo de Dios. Dios la hace digna por su gracia, porque qué mérito podía tener la Virgen de ser inmaculada si no había ni nacido, ¿cierto? Eso es lo bonito de la Inmaculada Concepción, que nos muestra que no es un mérito de la Virgen. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia de Dios, porque no tenía ningún mérito antes. ¿Cómo lo iba a hacer si no había ni nacido? No podía haber hecho nada. Fue Dios. Entonces aquí no se trata de que nosotros tengamos méritos y que digamos, como mi familia es la mejor familia de todas, como yo soy el sacerdote más consagrado, como yo soy la persona más mejor. No, se trata de que nosotros, en nuestra verdad, en nuestra limitación, considerando lo que somos, le digamos al Señor, como la Virgen María: hágase en mí según tu palabra. Yo quiero, Señor, que tú entres en mi vida, que tomes posesión de mí y que yo sea verdaderamente ese templo para lo cual fui creado. Es muy interesante, ya para seguir ya como a lo práctico de lo que es la consagración. Es muy interesante cómo responde la Virgen María cuando el ángel le dice de que Jaire María, Dios te salve María, que has sido agraciada, el Señor está contigo, ¿no? Bendita entre todas las mujeres, ya se lo dice Isabel, ¿no? Pero le dice: de ti nacerá el Hijo del Altísimo, y ese Hijo será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. Le dice todo lo que va a suceder en ella, en Jesucristo, a través de ella, porque ella va a recibir a Jesucristo. Como yo te digo a ti hoy: alégrate, Rosalina. ¿Cómo te llamas tú? Josefina. ¿Y tú cómo te llamas? La muchacha que está joven aquí delante. Melissa. ¿Y tú cómo te llamas? Janet. ¿Y tú? Edward, Josefina, Melissa. Bueno, ¿cómo se llama cada uno? Octavio.
alégrate, porque has sido hallado. Dios quiere entrar en tu vida, quiere entrar en tu familia, quiere ayudarte para que tu vida sea templo del Espíritu Santo, para que tu familia sea templo del Espíritu Santo. Alégrate. Dios ha querido, te ha visto con esos ojos de misericordia. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la Virgen? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta? No, ella no dijo eso. Lo primero que dijo ella es... Y entonces, cuando ella responde así, ¿cómo será esto? El ángel le explica. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y ese niño será llamado Hijo del Altísimo. Y fíjense que había otro que también hizo una respuesta parecida. Cuando el ángel, si uno lee el Evangelio de Lucas, hay un paralelismo entre el anuncio que Dios le hace a Zacarías y el anuncio que Dios le hace a la Virgen. También Zacarías, Dios le dice que su esposa va a tener un hijo, y él también da una respuesta. ¿Se acuerdan cuál es la respuesta de Zacarías? Dice, ¿pero cómo? Si yo ya soy viejo. ¿Y por qué el ángel le dice a Zacarías, como no has creído, por haber sido incrédulo, vas a quedarte mudo hasta que nazca el niño? Y en cambio la Virgen María, la Isabel, le dice, dichosa tú que has creído. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos pues dijeron como, yo no creo eso, o sea, es difícil. Es como si yo te digo a ti, Dios quiere transformar tu hogar, tu vida, tu familia. Entonces tú imagínate estos muchachos que están aquí. ¿Cómo te llamas tú, que están aquí adelante? Luis y ustedes son hermanitos, ¿sí? Imagínate que tú creyeras esto que yo estoy diciendo. Alégrate, Luis y José, porque yo quiero habitar en ti. Yo quiero que tú te consagres totalmente a Dios. Y si tú creyeras eso, que dentro de unos años, 15 años, tengamos aquí 2 sacerdotes. ¿Ah? Amén. ¿No? Si ellos creyeran eso, obispos o 2 santos, ¿no? ¿Saben que uno podría decir? Van a decir, ¿cómo es? Luis y, ¿cómo es? José y Luis, ¿no? Van a decir, padre, ustedes que no me conocen. Usted no me conoce, ¿cómo que santo? No, eso es lo que dice Zacarías. ¿Cómo será esto? ¿No? Él dice, ti no somai. ¿Cómo voy a saber? Eso es lo que canta ti no somai. Él dice, ¿cómo será? ¿Cómo sabré eso si yo soy un viejo, mi mujer? La respuesta de la Virgen es distinta. La respuesta de la Virgen es pos esta, que significa ¿cómo va a ser? La diferencia entre las dos maneras de preguntar es como cuando yo digo, ¿cómo? Que me gané la lotería. ¿Cómo? No, te llaman por teléfono y te dicen, señor, mire que usted se acaba de ganar un viaje a las Bahamas. Y tú dices, ¿cómo? Sí, pero tiene que pagar tanto. ¿Se acuerdan que lo llaman a uno a decirle, no? Para engañarlo. Sí, se ganó el viaje, pero lo tienen entre impuestos y no sé qué. Le regalamos el 10% y el viaje vale $20,000. El regalo era una estafa. Entonces uno dice, ¿cómo? Como diciendo, no creo eso. Ese es el cómo de Zacarías. No creo eso. ¿Cómo será? El cómo de la Virgen es distinto. Es, ¿qué tengo que hacer? Y entonces ella piensa, a lo mejor tengo que acostarme con José, porque ¿cómo será? Y el Señor le dice, no, esto va a ser una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Entonces, ese cómo va a ser si nosotros creemos. Ese va a ser el mismo cómo de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para que se dé esa consagración? Entonces, San Luis María Griñón de Montfort, ella después, cuando el ángel le dice, esto va a ser una obra del Espíritu Santo, ella dice, bueno, si es así, entonces, si tú lo dices, es con la fuerza de Dios, hágase en mí según tu palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ella nunca dudó la palabra del ángel. Lo que ella pregunta es, ¿cómo se va a realizar? ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer? Si tú crees esto, si tú crees que verdaderamente esta consagración es necesaria porque estamos en un combate, en este momento hay un combate, hay una bestia en el mundo que quiere acabar con el cristianismo, con la fe, con la familia, y nosotros estamos llamados a hacer todos estos santos que vamos a mencionar, San Luis María Griñón de Montfort, San Juan Pablo II, la Madre Teresa, han hablado de que estamos en este combate y la iglesia necesita estos soldados para iniciar este combate. Entonces, con la fuerza de Dios, Dios te llama a que tú inicies este combate para que seas verdaderamente templo del Espíritu Santo, y la iglesia te va a decir el cómo.
¿no? ¿Cuál va a ser ese cómo? Entonces, San Luis María Griñón de Montfort habla de hacer un retiro de 33 días. Y entonces ustedes lo leen en un librito que se llama la devoción a la Virgen María. Él habla de cómo tenía que ser. Entonces, lo que decía Rosalina, muy bonito ese libro. Es un libro bellísimo, pero tiene una espiritualidad difícil de entender para nosotros hoy, porque es una serie de oraciones. Seguramente fue el que hizo el padre, ¿no? Hace 20 años. Tiene una serie de oraciones que son difíciles de nosotros entender para el día de hoy. Entonces, hay un señor, un sacerdote muy interesante que se llama, el autor de este libro, él se llama Michael Gaitley, que es un sacerdote americano que está no sé si es el director de un santuario de la Divina Misericordia en Massachusetts. Y entonces él, un día, Dios le inspiró, porque él había hecho un libro sobre la devoción al Inmaculado Corazón de Jesús, y Dios le inspiró a hacer un libro sobre esta consagración. Y sacó este librito que se llama 33 días hacia un glorioso amanecer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Él cogió el modelo, este padre cogió el modelo de San Luis María Griñón de Montfort, de hacer como una especie de retiro, a través del cual yo me voy a preparar para una fiesta de la Virgen, que en el caso de nosotros va a ser el 8 de enero, el 8 de diciembre, el día fiesta de la Inmaculada, una fiesta de la Virgen. Yo pueda ese día, con toda conciencia, entregar mi vida en manos de Dios y decirle: Señor, yo ya sé lo que significa consagrarme a ti y yo quiero que esa consagración se realice. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Él se cogió ese modelo de 33 días y en vez de utilizar todos, porque cada uno de esos días se hace como una especie de retiro espiritual interior y se van haciendo una serie de oraciones, de meditaciones sobre la Virgen María. Pues como les decía, como eran unas meditaciones un poquito así difíciles de entender, un poco repetitivas, él lo actualizó y dividió esos 33 días en 4 semanas. La primera semana vamos a dedicarla con la ayuda de San Luis María Griñón de Montfort, que es un sacerdote francés con una vida espectacular, una vida de santidad, una sabiduría impresionante, un profeta, un santo que era un profeta. Él mismo escribió, y ustedes lo pueden leer en su librito que tiene más de 200 años, más de 300 años. Este libro que yo voy a escribir, el demonio lo va a hacer desaparecer. Y efectivamente, el libro quedó escondido por más de 100 años. Después lo encontraron y ya sirvió para la ayuda espiritual de millones de personas. Y él dijo: pero cuando se encuentre este libro que yo estoy escribiendo, va a servir para la salvación de muchas personas. Entonces, con la ayuda de San Luis María Griñón de Montfort, vamos a estar las primeras semanas, todos los días. Como ustedes todos tienen WhatsApp, va a ser muy fácil, porque vamos a poder recibir. Yo espero que tú le vas a mandar cada día, ¿no? Cada día es muy breve, eso dura como unos 5 minutos que tú lo lees. Y entonces ustedes lo que van a hacer, y esa va a ser mi ayuda, yo voy a intentar cada día de eso, o por lo menos lo que más pueda, hacerles una pequeña síntesis, ojalá como escrita o de pronto hablada, ¿cierto?, sobre lo que ese día significa la consagración, porque yo mismo la voy a hacer con ustedes, esa consagración, ¿de acuerdo? Entonces lo que Dios me inspire ese día, yo se lo voy a decir a ustedes. Y ustedes pueden comentar: esto me ayudó, estoy teniendo esta lucha. Pueden decir: quiero aprovechar este día para que me acompañen porque hoy tuve una noticia de que me quedé sin trabajo, de que mi papá está muy mal, etc. Y hacemos como una especie de comunidad de oración que tiene un poder infinito, un poder enorme de rezar los unos por los otros. Y esto puede tener frutos valiosísimos. Entonces la idea es que con cada uno de esos días vamos a hacer un día, a sacar un momento de consagración, de oración y meditación con una palabra concreta. La primera semana vamos a estar ayudados por la figura y por los escritos de San Luis María Griñón de Montfort. La segunda semana, dentro de 8 días, vamos a hacer una conferencia donde yo voy a sintetizar quién es San Luis María Griñón de Montfort, cuáles son sus principales escritos, cuál es el aporte que él hace para nuestra sociedad hoy, para tu familia, para tu vida. Vamos a intentar hacer eso, ¿no? Que te ayude también a base de preguntas, porque ustedes me pueden poner alguna pregunta y esas preguntas las podemos resolver. Lo vamos a hacer por Zoom, porque así me queda más fácil a mí, porque yo siempre estoy lejos, estoy como a 1 hora de aquí casi, ¿no? Yo estoy en Bedroom Pines, ¿no? Entonces tampoco es imposible, ¿no? Pero lo podemos hacer así por Zoom por ahora, ¿no? Y después, la otra semana, vamos a dejarnos ayudar por otro santo maravilloso, que es nada más y nada menos que el patrón de mi parroquia, San Maximiliano Kolbe.
un santo maravilloso, que si tú como joven te fijas en él, te da deseos de ser como él. A mí me da deseos de ser como él, San Maximiliano María Kolbe. Cómo dio su testimonio de vida, cómo se entregó al Señor desde pequeñito, desde jovencito. Una cosa hermosa, la vida de San Maximiliano Kolbe. Después vamos a dejarnos guiar por otra santa muy contemporánea, que muchos de nosotros conocimos en vida, ¿no? Se llama la Madre Teresa de Calcuta. Y vamos a terminar con un santo que en este momento para mí es uno de los santos más grandes que ha tenido la Iglesia. Se llama San Juan Pablo II, que para mí es magno. San Juan Pablo II, el Grande. Él su vida la dedicó a la Virgen María, tanto así que y San Luis María Griñón de Montfort tuvo mucho que ver con la vocación y con la espiritualidad del Papa Juan Pablo II, tanto así que esa frase totus tus, todo tuyo, que era la frase de su pontificado, del escudo de su pontificado, la sacó de San Luis María Griñón de Montfort, totus tus, pero no dedicado a Dios, dedicado a la Virgen, pero no porque sea una mariología que, digamos así, que desplace a Dios, no, sino que él sabía muy bien que es a través de la Virgen que nosotros tenemos una puerta, una herramienta maravillosa, preciosísima, para entregar nuestra vida, conformar nuestra vida con la vida de Cristo. Por eso todos vamos a tener la ayuda de Juan Pablo II durante la última semana, ¿de acuerdo? Son 4 semanas cada una dedicada a uno de esos santos. Vamos a tener una conferencia ese día y yo espero que nos ayuden mucho, que podamos hacerlo, que nos demos cuenta de lo urgente que es esta consagración para tu vida, para tu familia. Estamos en un momento de la historia en el que prácticamente tenemos que tomar partido. ¿O quieres ser de los hijos de las tinieblas, condenados, e ir allá a lo que dice el Evangelio, que al lago de fuego, que significa no solamente que uno se va al infierno digamos, el mal del infierno, sino también en esta vida la infelicidad, la amargura, la tristeza, la frustración, la depresión? ¿Cuántos jóvenes están deprimidos hoy? Jóvenes, ancianos, que no saben qué hacer con su vida, que están llenos de tatuajes porque creen que no saben qué hacer, qué dibujarse, dónde tirarse, si tirarse para tener una experiencia nueva, para tener un poquito de felicidad. Entonces hay que tirarse desde un piso 100 para sentir un poquito de emoción por la vida, porque la vida es tan aburrida. Entonces se tiran. Pero es que te puedes matar, no importa, pero con tal de tener un poquito de felicidad, algo que me dé un poquito de alegría, eso es el infierno. Una felicidad, una aburrición, una tristeza, una soledad espantosa. ¿Tú dónde quieres estar? ¿Quieres estar consagrado a la Virgen, al Señor, con una vida llena de luz, del Espíritu Santo, una vida llena de amor, de sentido, lleno de frutos? ¿O quieres estar dedicado al demonio, al pecado, condenado a la frustración eterna? Porque lo triste, si uno dijera uno se muere y se acabó eso, bueno, ya se acabó. El problema es que es eterno, y eso es lo grave. En cambio lo otro es lo maravilloso. Esa felicidad no se acaba nunca, esa vida eterna. Para eso ha venido Jesucristo al mundo, para que todo el que crea en Él tenga por Él vida eterna. Bueno, entonces de eso se trata la consagración. Qué maravilla, ¿no? Que el Señor nos regale esto. Es una decisión. Yo espero que ustedes hoy con sinceridad tomen esa decisión. Tienen que tomar esa decisión. Yo estoy pensando aquí como cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, y Josué se levanta delante del pueblo y dice: bueno, ustedes hoy elijan a quién quieren seguir. Elijan a quién quieren seguir. ¿Quieren seguir a Dios, al único Señor que nos trajo hasta aquí, o quieren seguir a los ídolos de los paganos? ¿No? Como también le dice Jesucristo a los apóstoles: ustedes también se van a ir. ¿Y se acuerdan cuál es la respuesta de Pedro? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y la respuesta del pueblo, ¿cuál es? Lejos de nosotros abandonar al Señor para seguir esos dioses falsos. Nosotros, yo y mi familia, responde Josué, seguiremos al Señor, ¿no? Espero que esa sea tu respuesta hoy. Yo y mi familia hemos decidido consagrarnos al Señor y verdad, con seriedad,
vamos estos 33 días a hacer esa preparación, esa consagración, para que Cristo, para que a través de la intercesión, del ejemplo de la Santísima Virgen, de su gracia, de su ayuda, Cristo tome posesión de mi hogar. Y mi hogar sea verdaderamente lo que tiene que ser, una casa de oración, ¿no? Qué maravilla, ¿cierto? Vamos a pedirle eso al Señor. Entonces, vamos a terminar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a terminar con una oración por todos, para que el Señor nos ayude en este camino que inicia hoy de consagración, y vamos a pedir al Señor que nos conceda verdaderamente vivir como hijos suyos. Entonces, y después vamos a rezar el Padre Nuestro y la Ave María. Te bendecimos, Señor, por este día, por tu misericordia. Te bendecimos, Señor, por todas estas familias que están aquí presentes, que tú les has puesto en el corazón el iniciar este camino de consagración a tu Hijo a través de la Santísima Virgen, ayudados por los ejemplos de los santos, de San Luis María Griñón de Montfort, de San Maximiliano, de la Madre Teresa de Calcuta y del Papa Juan Pablo II. Te pedimos, Señor, que no permitas que el demonio, que seguramente va a intentar por todos los medios apartarnos de este camino, que el demonio triunfe sobre nosotros a través de la pereza, a través de la desazón, a través de la desesperanza, a través de tantas dificultades que se nos van a presentar durante estos 33 días de camino hacia ti. Te pedimos, Señor, que acompañes a estas familias con tu fuerza, con tu gracia, con los sacramentos, que verdaderamente ellos puedan entregarse, consagrarse totalmente a ti, sus vidas, para que puedan ver los frutos de esta consagración y que nos podamos alegrar todos juntos al ver esos frutos. Por eso te pedimos también, te damos gracias por tu Madre, que nos va a acompañar, que va a estar pendiente de nosotros, ayudándonos y sosteniéndonos en este camino. Todo eso te lo pedimos con la oración que tu mismo Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. También saludamos a la Santísima Virgen, ella que es la que ha creído, así la saluda Isabel, dichosa tú que has creído, la creyente, podemos también decir, que ella nos ayude a creer, a poner nuestra fe en Dios, que esta obra que nos ha prometido la va a realizar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, una cosa que les iba a decir, lo más seguro es que va a haber un día en que ustedes, por más que intenten, no van a poder hacer la consagración, pero no se desanimen, sino que lo que van a hacer es que ese día ustedes al día siguiente se desatrasan para que no se pierdan todo, como es como un increscendo, se dice en latín, ¿no? Como una música cuando va como empieza suavecito, empieza después que se parece como que se fuera a caer el mundo, ¿no? Así, cuando se ha escuchado unas marchas que son así, empieza suavecito y después parece así es como una cosa que va creciendo. Entonces no se puede perder uno los pasos, no se los debe uno perder. Entonces lo que hace uno es que se recupera y vuelve y, digamos, se desatrasa con lo que lleva y trata de llevar el ritmo, pero entonces no van a caer tampoco la tentación de decir, bueno, el viernes hago todo, porque entonces se pierde ese sentido de caminar cada día con la Virgen. La idea es todos los días, sacar esos 10, esos 15 minutos para hacer ese momento de intimidad, si es posible, venir a la iglesia, estar un momento delante del Santísimo, rezar el rosario en la familia, ¿cierto? Al menos un día, si ustedes lo están haciendo como familia, una vez a la semana rezando el rosario con la familia, eso sería clave.
y al final vamos a ver unos frutos espectaculares. ¿De acuerdo? Se van a dar cuenta y seguro que vamos a poder compartir cuando nos estemos escuchando. Entonces, nada más, que Dios los ayude y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, entonces adelante, empieza el camino. Nos vemos al final del camino en 33 días. Un saludo para todos. Gracias, Padre. Linda charla, de verdad que es edificante para la vida de nosotros. Hermanos, si hay preguntas, yo sé que tienen prisa, pues igual me pueden escribir a mi número privado. Como el Padre decía, si le pueden también a usted pedir consejos, ¿no? El Padre está también en el chat. Sí, yo estoy en el chat. Si ya se dieron cuenta, pues está en el chat número 6, en el que habilitamos para los nuevos. Y si alguien de los que no está ahí, pues yo sé que tenemos varios chats, igual me lo pueden pedir a mí, si lo contactan al Padre, ¿ok? No, guía espiritual. Rezan por mí también bastante, que hace mucha falta. Bueno, y el rosario todos los días a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, 6 de la mañana, compartimos el enlace de Zoom, que es el mismo por el cual nos vamos a conectar el próximo sábado para la charla con el Padre. Mañana domingo vamos a hacer una excepción a las 7 de la mañana del rosario para que descansen un poquito. Y hoy lo hicimos a las 6 sábado porque es primer sábado del mes. Sabíamos que tenía que dormir un poco. Y entonces mañana 7 de la mañana, quisiera ir a las 6, pero a las 7 ya, antes de las 7 yo estoy abriendo el Zoom para que puedan entrar. Y los que deciden llevar un misterio, escríbanme para que se lleven un misterio cada día. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias a todos y Dios les bendiga. Gracias por su sí y a seguir adelante. Gracias, Padre. Bueno. Tienes que apagar esto. Sí, vamos a... Que hay 5 personas, diga.